estaba por acá arriba. Este, lo que vimos es que confort tiene que ver más con los elementos físicos, que si me siento a gusto con la humedad, que si me siento a gusto con la luz, que si me siento a gusto con la temperatura. Tiene que ver más con lo físico. Y el bienestar tiene que ver con el contexto socioeconómico y cultural. Entonces, por lo tanto, el confort y el bienestar, pues podríamos decir que son variables, ¿no? ¿A qué me refiero con variables? El confort para una persona grande, a lo mejor un anciano, es el mismo confort para una persona de 20 años. Vamos a pensar un viejito mexicano de 80 años. Es el mismo confort para una persona de 20 años que a lo mejor venga de Canadá. No. Bueno, Alex Damián, no, no es el mismo. ¿Por qué? ¿En qué varía? ¿En qué crees que puede variar? Soy Axel, pero Axel, eh, perdón. Ajá. ah, en la cuestión climatográfica, ¿no? Como, bueno, con el ejemplo que mencionó, el ambiente, estamos nosotros en un trópico, somos jóvenes y pues soportamos el frío mucho más de lo que lo haría una... No, no, sería Al menos, revés, ¿no? sí, sería al revés, sería al revés. Justamente en Canadá hay mucho más frío, tienen un invierno mucho más fuerte, bueno, casi todo el año, entonces Ujú. soportaríamos los fríos menor de lo que ellos lo harían. Exactamente. Entonces, esto parece algo menor, pero de verdad vean todas las plazas, vean todos los parques que se planearon el sexenio pasado y todavía ahorita, ¿no? Son parques que no están diseñados para clima templado seco. Nuestro clima templado seco, ¿cuántas horas nos permiten estar al sol? O sea, ¿cuántas horas ustedes pueden estar parados en un sol, no de esta época, en un sol de primavera? ¿Cuántas horas, Leslie? ¿Cuántas horas puedes estar paradas esperando? En el sol, como, ¿qué será? Una, ni siquiera una hora, yo creo, como media. Exactamente, realmente es muy pesado. Yo me distingo porque aguanto muchísimo el sol, este, y, pero máximo unas 2 horas, ¿no? Medio volteándote, medio, ¿no? Moviéndote. Realmente es muy pesado y nuestros planteamientos, tanto urbanos como arquitectónicos, son sin árboles. Las calles son sin árboles, no se plantea que debe de haber una línea de árboles. Esto, como les había comentado en alguno de los ejemplos, por ejemplo, en el diseño de la ciudad Cruz Azul que les comentaba en, en, en Hidalgo y en Oaxaca, eran recorridos que tú podías recorrer la ciudad completa en 45 minutos caminando, ¿no? De norte a sur y de este a oeste, podías caminarla en 45 minutos, ¿no? 45 de norte a sur y 45 de este a oeste. La planificación urbana nunca contempló la temperatura. Entonces no había un solo, bueno, sí había muchos cipreses que no daban nada de sombra, porque son, ya se los he comentado, son como unas velitas, ¿no? Muy delgaditos. Entonces, y no había la plaza central del pueblo, tampoco tenía árboles y tampoco había parques. Y el río que cruzaba la ciudad eh, estaban siguiendo los pasos de la Ciudad de México, lo querían entubar en vez de volver a reforestar y que fue una barrera que diera humedad con el viento a toda la ciudad, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que la planeación urbana no contemplaba ni la planeación arquitectónica
el confort y el bienestar de las personas, ¿no? Y bueno, como todo era de concreto, porque era la cementera, las calles, todo, no era asfalto, era concreto, tanto las calles vehiculares como las, ¿cómo se llama? Las banquetas, todo, todo, no había nada ni de piedrita ni de tierra, todo era concreto. Pues la isla de calor en estas ciudades era, bueno, terrorífica, ¿no? ¿Qué provocaba? ¿Se acuerdan qué provocaba? Que les dije, algún urbanista que me diga qué provocaba todos estos Es factores. que la gente ocupara más el automóvil, ¿no? Para hacer sus desplazamientos y se hiciera Es congestión en las vías. exactamente que las vías primarias siempre estaban congestionadas, a pesar de ser o sea, apenas tenía el número de pasar de pueblito a ciudad. No sé cuál es ese número. ¿Quién habló? Acaba de hablar. ¿Quién Lorena, habló? Lorena. Lorena, ¿cuál es el número que toman para ya considerar desde Ay, es que la verdad ciudad es muy pueblo? variable. Pues, ¿cuántos habitantes tenía? Creo que a partir como de 15 ya se considera algo así como ciudad media, que sería una ciudad de, ¿15 bueno, de mil? 15,000, ajá, 15,000 ya es una ciudad chiquita. Ajá. Así se le denomina, ciudad media. Ah, ok. Pues apenas pasaba a pequeña ciudad o a ciudad, o sea, apenas estaba en ese límite, ¿no? Entre ciudad y pueblo. O sea, realmente estábamos hablando de un poblado muy pequeñito que efectivamente tenía problemas de congestionamiento por la planeación urbana, porque la planeación urbana, ¿qué tuvo que haber previsto? A ver, ¿qué creen que tuvo que haber previsto? Ya les conté cómo estaba. Si quieren, a ver, ahorita ¿qué tuvo que haber previsto urbanistas? Pues justo lo que mencionan, ¿no? Del clima y también pues el crecimiento poblacional, ¿no? O sea, de cómo se iban a ajustar ante esa situación y que todo el mundo utilizaba coche y que además pues los que, o sea, si iban a llegar nuevos pobladores y así, se iban a ajustar a esa situación y también utilizar coche y así. Ajá. Pero en cuanto a físicamente, ¿qué tiene que hacer un urbanista? O sea, en cuanto a al diseño. Pues justamente esta parte de contemplar, pues, árboles que efectivamente garanticen sombra, ¿no? Para que sean ciudades más caminables. Exacto. A ver, son varias cosas. Digo, yo no soy urbanista, pero digo, Jimena Guerrero ya habló. No, yo también creo que deberían contemplar, o sea, como iba a ir creciendo toda esta comunidad, pues iba a haber más niños y equipamiento, como dijo, no había parques, ni siquiera como para ir a estos lados o cualquier punto, sí 40 y tantos minutos, pero no se podían caminar. Exacto, pero hay algo, Jimena, sí es cierto que escuelas sí estaban previstas, ¿eh? De hecho, te digo que era muy chistosa la ciudad. Mientras voy a buscar el planito. Era muy chistosa la ciudad porque justo, todo era azul, ¿no? Entonces la escuela primaria era azul. Bueno, obviamente había una fábrica de uniformes, era azul. Este, ¿Cómo se llama? ¿Qué otra cosa era azul? Pues todo era azul. Entonces era muy divertido porque sí estaba contemplado el equipamiento. Fíjate, curiosamente ese equipamiento sí estaba contemplado. ¿Qué creen que no estaba contemplado? A ver, piénsenle, piénsenle. Llegar a este equipamiento caminando. Ajá, pero en esa contemplación del equipamiento, ¿qué crees que no está contemplado? Hay algo, hay algo. Miren, aquí ¿Podría ser voy. las áreas verdes? Sí, ¿y dónde se dan las áreas verdes, Emanuel? Digo, es algo súper básico, ¿verdad? Pero ahorita en esta reflexión vemos que no es
tan claro. Miren, esta era la ciudad. Programa de Desarrollo Urbano Circunpolar Cruz Azul. Este era uno y este era otro en Hidalgo y en Oaxaca. Entonces, a ver, ¿qué no estaba contemplado? Les voy a decir que no estaba contemplado. Creo que queda más claro gráficamente, ¿no? Primero, no estaba contemplado los anchos de banqueta para que pudiera entrar el arbolado. Parece una tontería, ¿no? Pero si no hay un ancho de banqueta adecuado, pero además están hablando de una ciudad nueva. O sea, eso es algo raro, ¿no? Normalmente son ciudades que se van formando como Dios nos da a entender y medio ahí vamos, ¿no? Pero esta ciudad, de hecho, tenía una callezota, tenía una banquetota, todo de concreto, y no tenía espacio para el arbolado, ni siquiera o sea, apenas estas velarias así estos son los cipreses, chicos. Cuando en Oaxaca, lo voy a decir, en Oaxaca los árboles son así, ¿no? Y son súper perennes, que quiere decir que tienen sombra todo el año. Era absurdo no tener el planteamiento, ya no les digo de la especie, simplemente el hoyo sobre la banqueta, ¿no? No lo contempló nunca la persona que diseñó. Otra cosa que no contempló, miren, a ver si aquí se ve el río. Por ejemplo, miren, aquí está. ¿De dónde vienen los vientos normalmente paisajistas y urbanistas? Creo que tiene movido el norte, ¿eh? El norte está hacia acá. Aquí tenemos el río, otro río. ¿Qué pasa con el río y el norte, paisajistas? Estamos hablando en estos dos casos, tanto de Hidalgo como de ¿cómo se llama? Como de Oaxaca, que tenían más o menos ¿qué clima estamos hablando de Hidalgo y Oaxaca, chicos? ¿Más caliente que la Ciudad de México? Sí. Sí, Sí. sí, exactamente. ¿Qué pasa con los ríos paisajistas? ¿No hay paisajistas aquí? Pues lo que pasa con los ríos es que dan un confort térmico, empiezan ahora sí que a oxigenar, bueno, el aire lo vuelven un poquito más frío y da una temperatura muy diferente a comparación de cuando estás en por ejemplo, bueno, yo en Oaxaca, que bueno, mi mamá es de Oaxaca, donde antes vivía, está un pequeño río, bueno, un río, el cual cuando te acercas sientes más fresco, pero si te vas hacia otros, te desplazas hacia otros lados, el calor es más. Exactamente. El río trae tanto agua como ahorita les pinté una línea verde. ¿Ya la vieron? Porque normalmente los ríos traen vegetación ribereña. ¿No? ¿Quién habló? Perdón. Noé Noé. ¿Cuál es tu apellido, Noé? Hernández. Ok. Normalmente traen una franja ribereña que tiene una función ecológica importantísima que posteriormente vamos a ver que hay que recuperar siempre esos ríos y esas riberas. Si este planificador hubiera recuperado este río y tomado en cuenta que este era el norte, hubiera entendido que estos dos ríos, no tanto, pero estos dos hubieran dado una calidad de frescura mejor para la ciudad. Esto puede parecer algo muy poco importante, ¿no? Vamos a llamarlo insignificante. Pero cuando hablamos de que las avenidas principales tendrían que tener árboles, tendrían que estar orientadas al norte para que les pudiera caer estos vientos que vienen del norte, ¿no? Tener más aire,
tener barreras verdes hacia el norte o todo el equipamiento de parques y jardines en la parte norte, hasta el mismo estadio, porque tenían un estadio, aquí no lo veo. ¿Dónde está el estadio? Ya lo perdí. Ah, creo que estaba acá afuera. El estadio, acá está, miren, la zona deportiva, ¿ya la vieron? Está acá. Aquí, ¿no? Y tenían unos, miren, fíjense, unos montículos, tenían unas plazas, etcétera, ¿no? Si todo lo ubicas y lo vas arbolando, ¿cuál sería el resultado de esta ciudad? ¿Qué potencial tiene esta ciudad? A ver, díganme qué potencial. Urbano, humano, demás. Cuéntenme, ¿qué potencial tiene esta ciudad que están diseñando? Económicamente hablando. Y vean que, o sea, ni siquiera hice gran planeación ahorita. Son los ríos, las calles que ya estaban sin modificarlas y los espacios que ya estaban identificados como, si se fijan, hay un ayurado como de cultivo, que es este. O sea, no estoy diciendo que las zonas de cultivo las hagamos verdes, pero estas verdecitas que están acá, sí son áreas que se podían convertir en áreas verdes, ¿no? Por sus características o por su propiedad. ¿Qué hubiera pasado con esa ciudad, chicos? Si el urbanista hubiera tomado en cuenta esos elementos. Pues en una, los climas mejorarían, bueno, al menos la temperatura de toda la ciudad. No habría que utilizar tanto energía eléctrica. Me imagino que ha de ser muy Exactamente. caliente. También va a depender de cómo hicieron el tipo de construcción, porque si hubieran hecho una construcción más acuerdo al sitio, en el cual, por ejemplo, le dejan espacio en los techos para que entre las corrientes de aire, y respecto a lo que serían los vientos dominantes, bueno, yo creo que lo que hubieran hecho es que hubieran orientado las casas hacia los ríos respecto al viento para que tuviera una corriente más fresca. Exactamente. Y el gasto y la convivencia hubieran sido más amables, ¿no? Con la naturaleza y con ellos mismos. ¿Qué pasaba con los ríos? El mismo fenómeno. Aquí nos dice esta Leslie, una ciudad más confortable, más caminable, pero eso se convierte en una actitud en la gente. ¿Qué pasa cuando alguien ha manejado o caminado acalorado, Sí, harto, la mayoría con se pone de mal prisa, humor. estás de mal humor? Entonces, parece una tontería, pero en esa ciudad eran súper agresivos, porque además tenía varios factores. Ustedes sí ven que, digo, parece una tontería, ¿no? Lo que les estoy diciendo, van de mal humor. ¿Y a mí qué me importa como urbanista o como arquitecto? Pues el uso de la ciudad. Al ir de mal humor, además de que tenía una parte social muy, muy característica, ¿qué es Cruz Azul? ¿Qué tipo de empresa es Cruz Azul, chicos? Una empresa cementera, ¿no? Es una empresa cementera que tiene la característica de que, ¿no se acuerdan? Es una cooperativa. Es una cooperativa. ¿Eso qué quiere decir, Emanuel? Que es una cooperativa. En este caso son los empleados, técnicamente son sus dueños. Exacto, los empleados son sus dueños, pero como en toda cooperativa, ¿ustedes creen que hay líderes o no? Sí. Ok, hay líderes. Esos líderes son personas, ¿no? Obviamente. Esos líderes tienen familias. Estas familias, ¿cómo creen que se sentían con respecto al otro rubro de la sociedad dentro de ese pueblito? Esa familia, esos hijos, esos adolescentes impertinentes, ¿cómo creen? Pues se sentían superiores, ¿no? Tenían coches mejores, etcétera. Entonces viajaban sobre la ciudad, sobre las vialidades principales a altas velocidades. Al ser una propiedad privada, ¿cómo creen que actuaba la policía o los servicios de basura? Pues no actuaban, ¿no? Porque la policía, si ustedes saben, no puede entrar a propiedad pública, a privada, perdón. Por eso muchos fraccionamientos
a veces no quieren la barda porque si no la policía no puede entrar. Bueno, a veces la quieren y a veces no la quieren. Ajá. En este caso, la policía no podía entrar y no podían infraccionarlos si se pasaban un alto o si o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, había una serie de elementos que hacían que esa ciudad fuera muy peligrosa, muy estresante, porque había todo el tiempo tráfico, si no era por los camiones, vamos a volver a ver el croquisito. Miren, si se fijan, la vialidad principal pasaba por aquí. Ajá, por en medio de la ciudad, ¿por qué no? Que era la carretera. Entonces, la cementera que estaba en la parte alta, que estaba acá, los camiones para salir atravesaban toda la ciudad y la escuela estaba del otro lado. Total que era un cruzadero de vialidades y demás, y esta era otra vialidad principal, la que está acá abajo. Los camiones salían por ambas. Ajá. Y a la hora de la escuela, que era escuela primaria y secundaria, porque no había universidad, solo había primaria y secundaria, era un infierno. Pero les estoy diciendo que esto se cruzaba en 45 minutos. O sea, yo hubiera dicho, bueno, si voy a tener que cruzar este infierno, me voy caminando por mi hijo y llego mejor, pero podía estar parada la vialidad, literal. ¿Ustedes creen que tenía que ver con la planeación urbana? ¿No? Sí, Aparte de todo, por supuesto, ¿no? No había el río, bueno, ya lo querían entubar. Cuando llegamos nosotros les dijimos que no hicieran eso, por favor, porque además el drenaje lo tiraban al río. Entonces, un parque lineal maravilloso que podrían tener en toda esta zona, ellos realmente no estaban haciendo eso, ¿no? Aquí, si se fijan, para la planeación urbana hubiera sido muy, muy conveniente un grupo interdisciplinario de geógrafos, de paisajista, urbanista, definitivamente, y ni siquiera arquitecto, creo, por lo menos un geógrafo, un urbanista, un, un hidrólogo o un ingeniero hidráulico, ¿no? Para ver cómo ese río y esa agua y ese drenaje podíamos hacer que no contaminara y al contrario, ¿no? Tal vez hasta pasarlo por unos biofiltros, tener contemplado esa opción o por unos humedales y hacer una ciudad más verde que tuviera la gente más confort y menos gasto. Cuando la gente está de malas, no, que está acalorada, hay ciertos elementos que no va a cumplir. Uno es un trabajo eficiente, ya sea de oficina o técnico, no importa, ¿no? Tú presiona a una persona para que trabaje y pasa todo lo contrario, ¿no? No va a aprender. Los niños en las escuelas van a estar, de hecho, había un problema en las escuelas porque había dos factores. Uno era el calor y los niños no se concentraban y otro era el ruido, porque la cementera justo a la hora de las clases, ¿cómo se llaman? Ponían las bombas, eran como, sí, bueno, vamos a llamarle bombas, no me acuerdo cómo se llama, pero explotaba la mina y se oía el ruido y entonces tenían que parar la clase como por unos 10, 15 minutos, ¿no? Y eso también desconcentraba a los niños. Entonces, una ciudad que tiene estos factores como la que les acabo de, que es un pueblito, de verdad, era apenas pasaba ciudad, tiene elementos ya de diseño que tienen que ver con el urbanista, el paisajista, el geógrafo y una serie de especialidades. Creo que nuestro error como profesionistas es no hacer grupos interdisciplinarios. Entonces, bueno, volviendo al tema que parece
muy sencillo. Ay, se me cerró el documento. Espérenme tantito. Pues el bienestar y el confort, como les decía, pues son variables, ¿no? Tienen una variabilidad en el sentido eh, también del clima, también de lo que la gente está acostumbrada. Esto es importante porque esa variabilidad no nada más la da a veces de dónde vienes, sino hasta el tipo de estructura que tú tienes, o si eres mujer o eres hombre. Normalmente las mujeres somos más friolentas, los hombres son menos friolentos, y tenemos que hacer espacios para este tipo de comunidades, ¿no? Parece una cuestión menor, pero hago mucho énfasis en esto porque no saben las veces que yo veo a la gente buscando sombra, buscando un asiento. Eso es cuando llamamos a los espacios incluyentes, ¿no? Y los espacios incluyentes, eh, no sé qué a veces los diseñadores pensamos que son, que tratamos de hacer espacios que se parezcan a veces a lo que está de moda en otros países, ¿no? Porque como está de moda las plataformas con niveles y texturas y chorros de agua, eso es lo que yo voy a poner. No siempre los chorros de agua son lo más conveniente, dependiendo del clima. Entonces, ahorita vamos a ver un pequeño repaso de los climas de México, no de la Ciudad de México. Y vamos a ver por qué cambia el diseño. Otra vez, perdón, perdí mis apuntes otra vez. Tanto apuntes. Y aquí está. Nos vamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Ay, aquí está. No, gracias. Ok. Entonces nos vamos a ir directo. Ya queda claro que para el confort tiene sus parámetros. Un parámetro que tienen que más o menos seguir es que en cuanto a humedad, más o menos tenemos siempre que tener 50% y 50%. En cuanto a temperatura, estaríamos entre 16 y 28 grados centígrados. Esa es la temperatura confort, vamos a decir, más usual. Es un rango. Humedad 50-50. Otro factor importante que tenemos es el ruido. La OMS tiene 50 decibeles como máximo deseable. Este es un factor muy importante. Por aquí ya les dije el de la humedad y la temperatura, ¿no? 50 decibeles. Anótenlo porque se los puedo preguntar en otra clase de cuál es el rango de confort de temperatura y cuál es el de humedad. Y el acústico. El acústico 50 decibeles es, bueno, no sé si han visto que hay todo un tema para que realmente respetemos estos decibeles. Hay toda una tendencia en personas de 30 años en cuanto a estarse quedando sordas y perder o tener acúfenos. ¿Saben qué son los acúfenos? Son como ruiditos. Son, exacto, es un ruido en el oído muy fuerte, como si fuera de refrigerador. Ajá. Ese acúfeno que ustedes sienten, porque lo han sentido alguna vez, ¿cuándo lo sienten? ¿Cuándo lo han sentido? Por ejemplo, cuando está en un lugar en un lugar donde hay un sonido muy fuerte y salen a la calle, ahí se llega a Ahí sentir. sientes el acúfeno y te dura toda la noche, ¿no? Bueno, ese es una señal de que estás perdiendo el oído, de que tu oído se dañó. Ajá. A veces los acúfenos se van, casi siempre,
pero a veces se quedan de forma permanente toda la vida. Si tienen abuelos, se van a dar cuenta que a lo mejor sus abuelos o si tienen papás grandes, pueden llegar a tener acúfenos. Los acúfenos normalmente o la sordera empezaba a partir de los 80 años antes. Ahora está empezando a partir de los 30 y es por los audífonos, por los bares. No sé si recuerdan, tal vez ustedes están muy jóvenes, pero hubo un tiempo en que el cine era muy fuerte hasta que tuvieron que regular el sonido del cine, porque justo se vio una tendencia de salud en la pérdida de oído a muy temprana edad. Hay maestros de ustedes, no les voy a decir quiénes tampoco, muy jóvenes que tienen pérdida de oído. Ajá. Y no son gente grande, o sea, son jóvenes. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esto de los acúfenos. ¿Por qué es importante tener estos elementos? Humedad, bueno, acá está, ¿verdad? Temperatura, aquí está la humedad. El ideal es 50-50, ¿va? 50% de humedad. La temperatura por acá la tenemos, 18 a 24. Puede variar dependiendo de la actividad un poquito, pero más o menos esa es la confort para no tener prácticamente ni suéter. Y el viento más o menos, también vamos a ver una clase completita de viento, es de 0 a 1 kilómetro en interiores y máximo 54 kilómetros por hora en exteriores. Eso es más o menos en los rangos de confort. Pero ¿cómo los podemos manejar? A través del diseño de exteriores, porque de interiores nos queda clarísimo, ¿no? No hay más que regular la luz, es relativamente fácil. Pero en nuestras disciplinas de arquitectura de paisaje y urbanismo, pues no suena tan fácil. Ahorita les di un tip, ¿no? Los ríos, el norte, dar humedad a la ciudad en caso de que sean climas secos, ¿no? Y bueno, ya dijimos que el bienestar y el confort son cuestiones totalmente variables dependiendo de la ciudad, de nuestro cliente, de su actividad. Y por eso siempre tenemos que tener muy presente las actividades de este usuario. Vamos a llamarle ahorita difícil o usuario invisible. También ya hablamos del usuario, ¿se acuerdan? Que para un arquitecto es más fácil. ¿Sí recuerdan ese tema? ¿Por qué era más fácil para un arquitecto su usuario? Justamente, uno, por el tamaño de escala, y dos, pues justamente él diseña la parte interior y pues justamente es más difícil controlar con medios constructivos todos estos parámetros. No es por eso. ¿Por qué creen que el usuario de un urbanista y el usuario de un paisajista es tan difícil? Porque son múltiples usuarios de diferentes condiciones. Y normalmente no nos van a decir nada. Un usuario de una casa, de una fábrica, de un elemento arquitectónico, está muy definido. Somos una familia, somos mamá, papá, o mamá, 3 hijos, o no sé, X, cada familia se compondrá, pero es muy definido, ¿no? Somos 5 integrantes, mínimo necesitamos un baño o 2, ¿no? Digo, ni siquiera te tienen que decir que necesitan un baño, ¿están de acuerdo? Es obvio, o sea, no te tienen que decir que necesitan camas, es obvio que necesitan camas, tal vez lo único que te tienen que decir es si son 3 recámaras o 4, ¿no? Y cuánto dinero tienen para un estudio, pero hay cosas hasta obvias, no necesitan una cocina, fuerzas, no hay más, ¿no? Conforme el usuario se va ampliando y vas teniendo menos contacto con él, como es el caso del urbanista y como es el caso del paisajista, tienes que tener una dirección. Por ahí alguien comentó
algo, yo le llamo un análisis diagnóstico integral socioeconómico o socioambiental. Más bien yo le llamo socioambiental, un análisis diagnóstico socioambiental. Pero por ahí creo que Fernanda lo comentaste como otra cosa, ¿no? ¿Era un qué? Ustedes urbanistas le llaman Cualitativo, un análisis cualitativo. un análisis cualitativo, exacto, pero nosotros le llamamos análisis diagnóstico socioambiental. Ya ahorita vieron los urbanistas por qué es tan importante ver la parte climática, ¿no? Más allá que simplemente la topografía. Y le llamamos socioambiental porque vemos el perfil del usuario, qué colonias hay alrededor, si es población flotante, y todo eso nos va a dar el diseño. Les puedo enseñar al rato un, un diseño que tuvo varios premios, y ahí me voy a echar de cabeza, ¿eh? Y por el tiempo no vimos el contexto socioambiental. Y ahorita tenemos un problemón para echarlo a andar. Ni se los debería decir, ¿eh? Pero pues sí, nos pasa. Ahora, nada más para acabar esta cuestión del bienestar y el confort, ¿están de acuerdo que esto tiene que ver con la sustentabilidad, la calidad de vida y el índice de marginación o no? Urbanistas. ¿Cómo era la pregunta, perdón? El bienestar y el confort tienen que ver con estos tres elementos de aquí. ¿Y por qué? Sí, pues sí, tienen que ver, pues justo, ¿no? Por la relación de que el bienestar son factores culturales y sociales y se tiene que ver y proveer por la estabilidad económica y salud mental y em, ambiental de las personas. Exactamente. Y con el índice de marginación también, Alejandro, si nos echas la mano, Iván, Alejandro. Sí, pues incluso como estábamos viendo en una clase de psicología, paisaje y ciudad, también estas características tienen como base la percepción de salud, o bueno, como los parámetros de salud, bienestar de la población. Entonces, por ejemplo, la sustentabilidad no solamente permea a la población presente, sino que también busca que este beneficio también pueda ser para la población futura. eh, y bueno, y los distintos características de calidad de vida e índice de marginación, pues también son como una característica de esto mismo de salud y sentir bienestar en la ciudad, por así decirlo. Sí, pero de verdad quiero que lo comprendan bien. Es no nada más la sensación. Les estoy haciendo un croquis horrible de la ciudad, ¿no? Nada más para que reflexionemos, porque casi todos conocemos la Ciudad de México. Creo que había por ahí alguna alumna que no era de la ciudad, pero en la zona sur de la ciudad, ¿qué hay? Hay todo. Hay una zona verde, que es la zona ¿cómo se llama? De bosques. La zona que es casi el 50% de la ciudad es verde en la zona sur. Y tenemos que cruza Insurgentes, tenemos la UNAM, tenemos Viveros, tenemos Chapultepec. ¿Qué se realiza en esas zonas? ¿Qué hay en esas zonas económicamente hablando? Hay turismo, hay comercio, hay actividad económica y hay áreas verdes alrededor. Está el Parque España, está el Chapultepec, está los viveros de Coyoacán, las plazas de Coyoacán, el bosque de Tlalpan, el centro de Tlalpan. Hay economía porque gracias al confort de esas plazas, de esas calles arboladas, hay turismo tanto local como turismo
internacional. Y eso activa las calles, las plazas y la comunidad. ¿Qué hay en la parte norte de la ciudad? Nadie quiere ir ahí de visita, ¿no? Hay mucha gente que yo me encuentro en Coyoacán que viene del norte de la ciudad, a veces de otros estados, porque les queda cerca, ¿no? ¿Qué hay en el norte de la ciudad? Como no hay calidad de vida, el índice de marginación y accesibilidad a una vida mejor se disminuye. Esto es lo que provocamos con nuestra mala planeación, porque esto no es casual, esto es debido a una mala planeación urbana. Ajá. No nada más es una sensación, y eso sí lo quiero dejar bien claro cuál es nuestra responsabilidad como planificadores. No estoy hablando de sentimientos, de calidad de vida, nada más de lo que yo siento y de lo que vivo todos los días y el mal humor. O sea, va más allá. Estoy haciendo que esas comunidades, esas colonias, tengan mayores gastos. Sí saben que hay un factor muy curioso y muy desagradable, pero pues así es, que los ricos gastan mucho menos que los pobres. Los pobres gastan más en todo, en traer el agua, en transportarse, ¿no? En comer. Y los ricos gastan mucho menos, aunque coman mejor. ¿Por qué? Por el acceso a diferentes pues recursos como el trabajo. Y eso tiene que ver con la planeación, ¿no? Ahorita les dije un ejemplo clarísimo, ¿dónde se va la gente a visitar, a comer, a ir a los restaurantes? A donde está bonito, a donde está agradable, a donde se siente seguro, a donde hay espacios verdes. Cuando vamos al extranjero, a Canadá, a Estados Unidos, decimos, ay, qué bonito es el Canadá. No, no, Canadá no es bonito. Canadá está bien planificado, está bien planeado y está bien diseñado. Es distinto. No es que la naturaleza, ay, hizo su obra de arte, ¿no? Es que los planificadores lo pensaron así para atraer a la gente en un clima del nabo, ¿no? Y que la gente que viviera dentro, pues viviera de la mejor manera con el peor de los climas del mundo, ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad y justo por eso me paro tanto en estos elementos, en este tema del bienestar social, psicológico y siempre subrayo la parte económica. Va de la mano, ¿sí? No es algo de percepción, es algo que provocamos en el nivel económico, ¿va? Ahora tenemos otros dos elementos que quiero que reflexionemos. Y yo sé que parece que, que insisto mucho en esto, pero de repente cuando vuelvo a preguntar me doy cuenta que no hay esa conciencia, ¿no? ¿Qué tiene que ver la sustentabilidad y la globalización? ¿Qué es la globalización y qué tiene que ver con la sustentabilidad? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Nos está dando en la torre? ¿Nos está ayudando a ser sustentables o no? Pues podría ser bueno y malo porque, bueno porque se comparten las nuevas técnicas, pero malo como lo dice que muchos están solamente copiando cosas que hacen en otros lugares. Exactamente. La globalización puede ser buena en el sentido de las nuevas tecnologías que podemos estar compartiendo de forma bastante fácil. O sea, nosotros, por ejemplo, con todo este tema del COVID, la verdad ha sido muy, pues he tenido muchísimas conferencias a nivel internacional con gente que nunca hubiera tenido de otra manera, Praga, con los rusos, con canadienses, alemanes, bueno, no se diga Latinoamérica, ¿no? Pero sí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, que nos invitaron pues todos los checoslovacos y demás. Este, nos han estado, hemos tenido esta interacción de las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo cada país ve
su territorio. Pero, por ejemplo, en la parte de la arquitectura, pues le hemos dado en la torre a nuestros países, ¿no? Por ejemplo, estos edificios de cristal en la Ciudad de México y en otros estados de la República, ¿qué pasa con el clima de la Ciudad de México y por qué no sirven estos? Porque son un desafío al clima estos edificios de cristal. ¿Por qué creen? No sé si estoy equivocada, pero según yo se vuelven como calentadores, casi casi. Exactamente, son unos, surgen no me acuerdo si en Estados Unidos, pero en zonas frías, y la idea era reflejar el cielo, ¿no? Y en época de invierno, que casi ellos tienen todo el invierno, no recuerdo si fue en Nueva York o en Canadá. La cuestión es que en el invierno, que estamos hablando de un -10, -15, ahorita creo que Canadá estaba a -19, en, ay, espérame, no sé por qué no tengo mi pila, no sé si no la conecté. Estaban en -19 en Canadá, ¿cómo se llama? Pues estos edificios de cristal, pues hacían que mediante mediante estos cristales, en invierno entraba el calor y necesitabas menos calefacción. Y en primavera, que la primavera no es tan caliente como en la Ciudad de México, pues en realidad se reflejaba el cielo y simplemente se dejaba entrar el aire y se enfriaba el edificio. O sea, tampoco era la gran cosa. En un clima templado seco como es la Ciudad de México, o en un clima como por ejemplo Jalisco o Guadalajara, que he visto edificios de cristal, ¿qué sucede? Pues que nuestro invierno, ¿cuántos días realmente son fríos en la Ciudad de México? Yo les podría decir que así que yo use un, un abrigo, hay años que jamás uso abrigo. O sea, sí te usas un suéter, una chamarra, pero un abrigo, pues lo usas porque está de moda, pero en realidad que tú necesites un abrigo son días contados. Yo que no soy friolenta, a veces solo me pongo un suéter delgadito. ¿Cuántos días en la Ciudad de México son realmente fríos? Y estoy hablando de días porque ni siquiera son meses. Yo creo que unos 15 días son fríos. Y estoy exagerando. Vamos a pensar que una persona muy friolenta, ¿quién es la más friolenta de aquí? O el más friolento. ¿Quién es friolento? No, yo sí soy muy friolenta. Ok, Lorena. ¿Cuántos, Yo también. ¿Cuántos días o cuántos meses consideran que son fríos? Porque también es una cuestión relativa. Yo creo que los más fríos desde noviembre hasta febrero, bueno, inicios de febrero. Exacto. Noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Cuántos? ¿Usas guantes? No, pero más bien porque no me parecen cómodos. Ajá. Pero De noviembre a febrero. Estamos hablando de 4 meses, ¿no? Ahora, nuestro invierno, fíjense, esto es interesante. A Lorena le parece que la Ciudad de México es muy fría 4 meses, que ya es bastante, ¿no? Pero fíjense en nuestro invierno, ¿cómo es nuestro invierno a diferencia del invierno de Canadá? A ver, piense, o de, por ejemplo, de Nueva York. Piensen, hay una gran diferencia en nuestro invierno tropical al invierno de Canadá y Estados Unidos. ¿Cuál creen que es ese gran factor? La nieve puede ser. Mm, mm. Además, No, bueno, no neva, no llegamos a esos -10, -19, jamás. Aquí llegamos, creo que a -1, apenas, ¿no? Hemos llegado a -1.
pero nunca, ahorita, por ejemplo, despertamos con 16, 14 grados. Sí, ¿y qué nos da esa posición geográfica? Vientos y vientos, ya. Vientos, temperatura, yo ya lo había dicho. Tiene que ver con el viento y con otra cosa muy importante. ¿Qué pasa cuando ustedes están adentro de sus casas en invierno? Están congelándose, ¿no? Salen. ¿Qué sucede? Recuerden que cuando salen Pues no y hace no tanto están, frío afuera o adentro de la casa. te mueres de calor, te quema la piel, porque nosotros no tenemos nubosidad en invierno. En Nueva York, acuérdense estas escenas, así como Nueva York nevando y con unas nubes tremendas, no pasa un rayito de sol, igual Canadá. Aquí te estás muriendo de frío en tu casa adentro, o sea, estás congelado, sales y de repente dices, híjole, me está quemando el sol porque el sol de invierno está en cenit, está muy bajo y te cae, de hecho hasta cuando manejas o andas en bici te cae en la cara porque no tenemos nubosidad. Entonces, ¿qué creen que pasan con estos edificios de cristal? Sucede lo que pasa en el invierno de Canadá, que necesitan acumular calor para que aguanten el invierno. Al contrario, se calientan tanto en invierno como en verano, que si ustedes han entrado a estos edificios no se abren las ventanas, porque solo pueden tener calefacción y en realidad no tienen calefacción, lo que tienen es enfriadores de aire, que es al revés, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, aire acondicionado. Estos edificios en México tienen todas las ventanas cerradas y usan 24 horas literal el aire acondicionado. Y en Estados Unidos y en Canadá no, porque no tienen este factor de asoleamiento, ni siquiera en verano. Y en invierno nosotros tenemos este asoleamiento tremendo. Sí queda claro porque a veces copiar estos modelos es completamente absurdo. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, este ejemplito de la globalización lo quería dar. Aquí tenemos una tablita de desarrollo sustentable. Ahorita no la vamos a ver. Nos vamos a ir directo a los climas de la Ciudad de México. Bueno, más bien de México. Lo súper sinteticé. Los climas de la Ciudad de México son C, B, A y tenemos alguno que otro E en las zonas altas. En la Ciudad de México tenemos clima C, es clima templado. Ajá. En la ciudad es clima templado y se ha convertido en clima templado seco por la deforestación. Se ha tornado en seco. Era antes clima templado, ahora es clima templado seco, ¿va? Hay muchísimos estados de la República que son clima templado. Díganme dos climas templados de la República Mexicana. Pachuca, quizás, Hidalgo. Ahí, Pachuca fíjate que es clima seco. ¿El estado? El estado, no sé, el Pachuca es seco. El estado hay diferentes en el estado. Tenemos seco, tenemos templado y creo que también hasta hay pedacitos tropicales, pero templado y seco, ¿no? En el estado. Díganme, clima seco. Díganme, bueno, templado creo que es también Aguascalientes, ¿no? A ver, clima templado. Ah, no sé, Cuernavaca, igual. Sí, sí, es clima templado. No llega a Entre tropical.
¿Qué? ¿Entraría Chiapas? No, No. Chiapas entraría en el A. Es clima caliente, semihúmedo o húmedo. ¿Sí? Son estos climas que sientes la humedad. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos 3 climas. El clima C, que es clima templado, el clima seco y el A. De ahí, a ver, paisajistas, hay cientos de combinaciones de acuerdo a la clasificación de COPE. Y esto es súper importante para la planeación. Ustedes lo primero que tienen que hacer en la planeación es llegar y entender si su clima es templado, si es seco y si es húmedo. Y entonces ver estos elementos. Estos elementos que son sencillos sirven para la planeación. Temperatura, asoleamiento, viento, precipitación y humedad relativa. Son los elementos que van a hacer que ustedes diseñen de una mejor manera. ¿Sí? A ver, vamos a pensar en, ya hemos visto muchas cosas de la Ciudad de México. Vamos a pensar en otro clima. ¿Cuál quieren? ¿El B o el A? Sí, vamos a ver el C, pero ahorita para ya dejar a la Ciudad de México en paz, ¿cuál quieren ver? ¿El clima o el clima seco o el clima A? ¿Y cómo cambia el diseño? El clima Totalmente. seco. Sí, Clima el seco. clima seco. Y en especial del norte. Ajá, el clima seco va. El clima seco nos cambia completamente la forma de diseñar tanto a los arquitectos o debería. El problema es que no cambia, pero vamos a ver cuáles son los factores que tenemos que ver. Ya dijimos que temperatura, asoleamiento y los vamos a subrayar. ¿Va? De 10 a 30, fíjense, aquí, ¿se acuerdan del rango de confort? De temperatura era de 18, 18 y 24. 28. Ah, no, 18, 16 entre 24. 28. ya ven como les dije que era de 10 y ¿de qué? 18 a De 16 a 24. 18 a 28. 24. Exactamente, de 18 a 24. Estamos totalmente fuera del rango de confort, ¿ya vieron? O sea, pasamos a los 30 grados centígrados y estamos abajo, ¿sí? Porque en las noches es frío y algunos sobrepasan los 35 grados o descienden a 0 grados. Tanto hacia arriba como hacia abajo estamos fuera, ¿va? Luego, tenemos más del 80% de asoleamiento. El asoleamiento en clima templado es más o menos 50, ay, perdón por la letra, pero es que es bien difícil. Tenemos más o menos el 50%, 50-50, ¿no? Es más o menos confortable, que a veces está nubladito, a veces está, ¿cómo se llama? Con sol, pero hay nubecitas, entonces el sol te cae rico. Aquí no, aquí más del 80% de los días tienen sol. Y los vientos dominantes casi todos vienen del norte-noreste a una velocidad de 20 a 30 kilómetros por hora. ¿Se acuerdan a qué velocidad era confortable? Exterior De 0 a máximo 50. 54 kilómetros. En viento interiores de 0 a 1 kilómetros y exteriores 54 kilómetros. Exacto, entonces no está tan mal, ¿no? O sea que tenemos que aprovechar que el viento. Tenemos un problema aquí, tenemos un problema aquí, pero aquí tenemos una oportunidad. Y la precipitación, para que más o menos se den cuenta, esta es una precipitación de clima templado. Digamos que el clima templado nos puede ayudar de referencia porque es el clima ideal. Por eso todos dicen que el clima de la Ciudad de México es el ideal, ¿sí? De Cuernavaca, es el ideal. Entonces de ahí podemos tomar la referencia. El ideal es 600 mililitros
anuales. Y miren aquí cuánto tenemos. 30 a 100, o sea, también mal, ¿no? Y bueno, humedad relativa, vean, el clima templado. Estamos ¿se acuerdan que les dije que la humedad tenía que ser el 50 como ideal? En clima templado, pues, estamos perfectos, ¿no? Pero vean, en clima seco, también estamos jodidos, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, vamos a pensar en un espacio, el que quiera, desde el más sencillo hasta el más complicado. ¿Cuál sería el espacio urbano, espacio abierto, más simple de la ciudad? Que supuestamente no necesita diseño. Yo diría que la calle. ¿Hay otra propuesta? Hola, hola. ¿Cuál era ¿Puedes la volver a pregunta? repetir la pregunta? ¿Cuál Sí. sería? No manches, están dormidos. Ya casi acabamos. ¿Cuál es el elemento para diseñar más sencillo en la ciudad? De área verde o vamos a ver, yo le llamo espacio público, de espacio público en la ciudad más sencillo que de diseñar, de todos los elementos. Que no tiene Las mayor banquetas. las banquetas, la calle, ¿no? Vamos a ver entonces, les voy a borrar este. Voy a dibujar aquí encima. Las banquetas relativamente serían iguales, ¿no? Pues son lo más sencillo, no tienen gran cosa. Vamos a dibujar una banqueta en una zona cálida, entendiendo que entendimos los factores que tenemos. Tenemos viento a nuestro favor, nada más. Y todos estos los tenemos que empezar a ponerles una palomita, pero ahorita tenemos prácticamente ningún elemento a nuestro favor. Una calle en zona seca tiene que tener varios elementos. Esta es una calle, esta es una banqueta. Híjole, perdón por el tiqui, pero es que es bien difícil. Si yo estoy diseñando en un clima templado, y lo voy a ir comparando, ¿eh? Puedo tener árboles así. Si yo estoy diseñando en un clima seco, voy a buscar árboles perennes es verdes todo el año, que sí hay. Ay, espérenme. Clear. Voy a bajar tantito esto. Lo voy a volver a dibujar para que me quepa todo. Esta es la calle. Bueno, la banqueta, la calle y otra vez la banqueta. Y por ejemplo, en el clima templado, ¿se acuerdan que en el invierno yo quiero estar en sol y sombra? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces de repente voy a dejar espacios para que la gente esté en el solecito y a veces esté en la sombra. En el clima seco, lo que yo voy a procurar es los pocos árboles perennes que tenga, los voy a pegar. Ajá. Si no tengo árboles perennes, voy a tratar de que todos estas calles sean más estrechas para que les dé la sombra de las casas que yo vaya a construir aquí, ¿no? Que esta banqueta, la banqueta norte, tenga sombra, ¿no? O la banqueta este-oeste, porque sé que la sur siempre va a tener sombra, sol y la gente no va a caminar por aquí, entonces esta es la que va a estar ocupada. Entonces siempre voy a tener estos árboles o voy a tener pergolado o voy a pedirle a las viviendas que tengan una especie de, ¿se acuerdan? Como las de
pues, techitos para que yo pueda tener aquí sombra, ¿no? La otra cosa que voy a hacer en clima seco, o sea, vean, la disposición de los árboles es distinta, totalmente, ¿no? En clima templado va un poquito más abierto, porque así la gente que sea friolenta puede estar en el sol, como yo, de repente que me gusta estar en el sol, y a veces, si tienes que esperar mucho, tienes que estar acá. En clima seco no hay esa opción, no hay nadie que quiera tomar el sol, no es cierto. La gente quiere estar en la sombra. Entonces, mis árboles, mi disposición de sombra, sea por pergolado, arbolado, tiene que ser constante para que yo pueda hacer una vialidad peatonal, que la gente realmente camine en la calle, ¿no? El segundo elemento, fíjense qué simple, simplemente poner árboles, ¿no? Entonces, pues estamos bajando la temperatura. ¿Cuánto baja la disposición de árboles en una zona seca? ¿Cuánto baja el arbolado en una zona, el poner árboles? ¿Sí saben cuánto? Te puede bajar en Chapultepec, bajas dentro de Chapultepec hasta 6 grados. En la calle 4 a 6 grados. Una calle arbolada a una que no está arbolada. ¿Va? Entonces, ya estamos bajando la temperatura. Sí, ¿no? Ya estamos cumpliendo con este primer parámetro. O sea, ya por lo menos estamos atendiendo en el diseño este primer parámetro, palomita, ¿no? Ya dijimos que a lo mejor, no, creo que no lo hemos dicho, vamos a hacer la disposición de las calles hacia el norte para que los vientos del norte entren por las calles. O podemos hacerlo ladeado, ¿no? Hacia el norte, así, para que también, o sea, digamos que el viento viene así y pueda chocar con estas paredes de las calles e entrar a las casas, ¿no? Ya dijimos que la pura calle, la disposición y la orientación. Ya estoy tomando en cuenta el norte. Estoy tomando en cuenta la temperatura y el asoleamiento. Ahora lo que no estoy tomando en cuenta es cómo voy a regar esos árboles y cómo voy a dar, bueno, la humedad relativa ya le estoy bajando con el arbolado. Todavía me falta usar el agua, la poca agua que tengo. Lo que yo podría hacer es hacer zanjas en la calle que llevaran el agua de lluvia de las pocas veces que llueve a un contenedor. Estas zanjas, para que no se evapore el agua, tendrían que estar tapadas con algunas piezas de piedra, o sea, tienen que ir cubiertas, no es una zanja a cielo abierto, tiene que ser una zanja cubierta para que esa agua no se me vaya por evapotranspiración. Y tengo que tener salidas a los cajetes de los árboles para que les proporcionen humedad. Estos árboles que estoy escogiendo en la paleta vegetal son árboles obviamente que aguantan la sequía, pero que por lo mismo también van a aguantar y van a necesitar que tener humedad una vez al año. Y el tipo de cajete que yo voy a hacer no va a ser igual que en el tropical. A lo mejor yo aquí voy a poner muchas arenas, aquí tierra, y voy a hacer que esta agua, al entrar en estas arenas y en estas gravas, se quede aquí y que las raíces poco a poco vayan absorbiendo el agua y les dure un poco más de tiempo. Este depósito del cajete tiene que ser mucho más profundo, con más gravas, pues si voy a echar el agua aquí, para que ese riego nos dure bastante tiempo, porque son lluvias no constantes, sino esporádicas, ¿no? Entonces, ¿el diseño de la calle es diferente o no es diferente?
Chicos, ¿ya se me durmieron? Sí, claro. No, claro, sí fue completamente distinto, pues porque respondió a características del sitio completamente diversas, ¿no? Completamente diferentes. Una zona de juegos tendría que ser diferente. Yo creo que sí, ¿no? Igual también depende para qué tipo de persona sea la zona de juegos. Pues en realidad no, tiene que ver con el clima. A ver, aquí les dibujo. Por eso les digo que el clima es un factor que nadie toma en cuenta para el diseño, ni siquiera los paisajistas. Los paisajistas hacen como una especie de estudio exhaustivo del clima y lo único que hacen es definir la paleta vegetal. Ah, perdón, y me faltó en la calle los colores. En la calle los colores, lo peor que puedo hacer es lo que se hizo en Cruz Azul. ¿De qué color era el asfalto? Bueno, el cemento, porque era cemento. ¿De qué color creen que era? Pues por lo que comenta azul, ¿no? No, no, ¿No? eso sí, Entonces no. me imagino que, pues no sé, Blanco, me imagino, ah, blanco como es el cemento, el concreto, ¿no? Entonces, ¿qué creen que con la luz de Hidalgo y de Oaxaca pasaba? Se El sol reflejaba, ¿eh? se reflejaba. Se reflejaba y era un infierno, ¿no? Entonces, los colores en escenas secas, como estábamos viendo ahorita, perdón, vuelvo a compartir. En zonas secas tienen que ser colores más eh, cálidos, ¿no? Que reflejen menos la luminiscencia del sol. Ajá, tienen que ser no oscuros, no tenemos que llegar a oscuros negros, pero sí colores tierra, colores como lo que vemos en la foto. Por eso les digo que es diseñando, imitando a la naturaleza. Estos amarillos, estos ocres, estos anaranjados, grises, pero ni blanco ni negro. O sea, eso es una barbaridad, porque de hecho el color, y eso se lo debería dejar de tarea, no se los voy a dejar. El color refleja el calor de diferente manera y ustedes lo saben. El negro guarda más el calor, ¿no? Y es por ¿Sí o no? el nivel de albedo, ¿no? Creo que se le dice como la radiación que puede llegar a absorber y reflejar. Exactamente, hay una cualidad de absorción del calor. Entonces, el negro lo que va a hacer es guardarme el calor de todo el día y estar, o sea, me voy a tatemar, ¿no? De hecho, saben que yo hago un juego, en Xochitla se hizo un juego para que los niños entendieran cómo los colores absorben el calor y entonces eran unas piezas negras que iban cambiando gris, amarillas, blancas, ¿no? Y ellos iban pisando ahí. No sé si ya se hizo porque les digo que fue un plan a 50 años. Pero si tú pisas una piedra negra, va a tener mucho más calor que una piedra blanca, pero lo que tiene la blanca blanca es que la luminiscencia, el color, me lo va a rebotar. Entonces voy a ver, o sea, voy a estar siempre como lampareado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ni blancos ni oscuros. Tienen que ser colores tierra. La calle debería de tener un agregado que van a encontrar en el sitio, que son gravas o gravillas o arenas, que puede cambiar el color del concreto. Y eso va a ser mucho mejor que un blanco completamente o un negro, ¿sí? Entonces, vean todos los elementos que cambié de la calle diseñada a través del color, del clima. Cambié varios elementos, ¿no? La disposición de, ¿cómo se llama? De los árboles. La disposición del canal y si va a ir cubierto o no iba a ir cubierto. De la textura, bueno, ni siquiera textura, del color de la calle y la orientación de la calle. Otra cosa que podría cambiar ahorita lo que dijo
Leslie, creo, dijo el uso. Por ejemplo, si es una vialidad rápida, en clima templado lo que yo puedo hacer es por ejemplo, en carreteras yo lo que hago es juntar los árboles cuando van a llegar a un poblado. Vienen de la carretera acá y antes de llegar a la zona urbana los junto en vialidad rápida. ¿Por qué creen que los junto? Cuando es ¿Para una evitar algún vialidad. accidente? ¿Y por qué? Sí, eso obviamente es para evitar un accidente, pero ¿qué crees que sucede? Para el que viene manejando. Empieza a ver el que viene manejando, chicos, empieza a ver que los árboles empiezan a pasar rápido, 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 rápido. ¿Y qué siente el que viene conduciendo? Justamente Que tiene va muy referencias a la rápido. velocidad. Ajá. Exacto, o sea, su percepción es que ya le aceleró, pero no es cierto. El ver los elementos que van pasando rápido, rápido, o sea, él veía pum, pum, porque los árboles estaban alejados. Si tú los pones, esa es una técnica de un libro que tengo por ahí, que se usa mucho en Alemania, el manejo en carreteras, porque ahí todo está regulado. Pues cuando vas entrando a una población, los haces pegaditos, tac, 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 tac. Y también vienen estos como del piso, ¿no? ¿Cómo le llaman? Los que vibran, los vibradores, estos, o sea, le ponen textura al piso, ¿no? Entonces ya dijimos, pones arbolitos. Acá. Los juntas. Metes textura en el piso, que son estos, ¿se acuerdan? Que hacen que sientas que le vas a dar en la torre a tu coche. Y todos estos elementos, bueno, obviamente el letrero, que tienes que enmarcar con la vegetación atrás, no enfrente, ¿no? Y hacen que vayas bajando la velocidad para entrar al poblado. Ajá. Entonces, son una serie de elementos que tú vas diseñando. Ajá, como el concreto estriado, también les ponen unas banditas que se llaman, ay, se me fue, ¿eh? No me acuerdo el nombre técnico, pero son unos vibradores, ¿no? Que hacen que el coche vibre y sientas que tienes que frenar. No, bueno, obviamente hay letreros, hay una serie, pero también hay unas cuestiones de percepción que si vienes distraído, en ese momento el sonido, la vista, te anuncian que algo pasó y inmediatamente bajas casi sin querer la velocidad. ¿Sí queda claro? Ay, no he visto el chat. Si aquí dijeron como concreto estriado. No, no, yo tampoco sé su nombre técnico, pero también ponen como unas banditas de plástico, etcétera, ¿no? Entonces, ya vimos que la calle, el elemento más simple de diseñar, tiene su chiste en clima seco. Nada más para que quede clarísimo, vamos a ver en clima súper húmedo, ¿no? En clima súper húmedo, tipo Chiapas y así, ¿qué es lo que tienes que ver? Digo, no estoy metiendo la topografía, no estoy metiendo una serie de elementos que obviamente tenemos que evaluar, simplemente es para que vean la importancia del clima, ¿no? Tenemos una calle en clima súper húmedo. En clima súper húmedo, lo que yo voy a hacer es, sí quiero árboles, pero no quiero árboles perennes. Quiero árboles caducifolios, estos que se quedan así, pelones o subcaducifolios. ¿Por qué? ¿Por qué creen que quiero ese tipo de árboles? Y obviamente quiero separación entre los árboles. ¿Por qué? ¿Qué me va a dar este tipo de árbol?
¿O qué no me va a dar tanto? No sé, Pues, sombra. no me va a dar tanta sombra, pero me va a dar también poca humedad. Yo lo que tengo es humedad a montones, ¿no? Entonces, me va a dar esta estructura. ¿Cuándo me va a dar esta estructura? Pelona. ¿Cuándo se va a convertir en pelón? Invierno, ¿no? En invierno, cuando yo o sea, no hay tanto sol y puedo, con esta poquita sombra que me da, y va a permitir que pase el rayo del sol y la humedad se vaya. Ajá. Entonces, la selección del árbol, igual que por ejemplo, en templado, a mí me gusta mezclar perennes con subcaducifolios. Subcaducifolios quiere decir que se pelan un poco, no completamente, como aquí en México la jacaranda es subcaducifolia, se queda con un poco de follaje, ¿no? Y también eso me va a permitir que algunas zonas entre los rayos de sol en invierno, pero que me dé un poquito de sombra porque tienen muchas ramas. Entonces tengo sombra y tengo solecito, ¿sí? En clima húmedo, como Chiapas, necesito que entre el sol y que se lleve tanta humedad. ¿Ustedes, por ejemplo, han ido a Real de 14? ¿Alguien ha ido a Real de 14? ¿No? No. No. Bueno, ese es un lugar que yo creo que yo en mi vida, en 2 lugares he sentido el frío más horrible de mi vida. Real de 14 y en Vancouver, ¿no? O sea, el peor frío de mi vida, ¿no? ¿Por qué Real de 14? Porque tiene una humedad que te tapabas en la noche sobre todo y sudabas. Por tanto, está tan tapado, ¿les ha pasado que les empieza a sudar los pies o las manos? De que estás tan cubierto que empiezas a sudar. Y ese sudor con el frío se hace helado. Entonces, esto era lo que pasa en Real de 14, porque la humedad, de hecho, son lugares donde caminas. Bueno, Real de 14 curiosamente es desierto, pero bueno, en la noche es humedicísimo, es una cosa espantosa. Y, por ejemplo, en estos climas como el de Chiapas, ¿les ha pasado que estás en la calle y estás oyendo llover de ¿cómo se llama? En la selva, porque la propia selva tiene tanta humedad que llueve adentro de la selva, aunque en la calle no esté, o sea, no viene del cielo el agua, pues, sino de la vegetación. Tú estás en la calle y no está lloviendo, pero oyes el ruido de de, de la lluvia, ¿no? Que está dentro del bosque, de tanta humedad que hay. Entonces necesitas que entre el sol. Los árboles que yo voy a elegir aquí van a ser caducifolios o subcaducifolios, no perennes. No voy a hacer esa combinación con constantes. Las canaletas del agua tienen que ser más grandes porque ahorita estoy trabajando en un lugar allá que tiene 2.500 mililitros al año. Imagínense cuando en la Ciudad de México tengo 600. Entonces, estas canaletas tienen que ser grandes y pueden estar a cielo abierto. De hecho, hay una calle, les voy a diseñar una calle que me encanta. Es una calle en Brasil. Les voy a diseñar, porque es un clima así que les digo, con una cantidad de lluvia impresionante y ha sido todo un fenómeno turístico. Se llama, ay, ahorita ¿no? Es un pueblito que venden, ¿cómo se llama? Piedras semipreciosas, no preciosas, pero sí semipreciosas. Lo voy a dibujar horrible, pero esta es la calle, ¿sí? Entonces, ajá, ok, esta es la calle, viene así, está pergolado,
Está pergolado para las lluvias. Todos los comercios se les exige tener pérgola. Aquí están los comercios, los cafecitos, todo, ¿no? Aquí están ustedes sentados. Y hay dos épocas y hay una que llueve muchísimo. Aquí están todos los comercios, ustedes van por aquí, por la calle. Llueve tanto que hay dos tipos de calle. Una que está hecha para que esto se inunde. Entonces tú vas comprando en la calle, aquí, y vas viendo el espectáculo de un río en medio del pueblo. Pero no es un río, es una calle hecha para inundarse, para que en época de lluvias corra el agua. Y en algunos puntos esto se estrecha y hay puentes peatonales a nivel, aquí, así, a nivel. Esto está hecho con piedrita, esto con piedrita, y es un puentito aquí, ¿no? Y cuando, y tú pasas por estos puentes, pero la calle completa está hecha entendiendo que tiene una precipitación brutal. Hay otras calles en ese mismo pueblito que pues la gente tiene que seguir circulando. Dejen borrarla. Qué feo lo pinté. Que son zanjas enormes donde entra el agua y arriba hay unas placas. En algunos puntos en los cruces de las calles, pero en realidad toda la zanja prácticamente viene abierta. Entonces, además todo esto es de piedrita, ¿no? Entonces es un espectáculo. Entonces, puede estar lloviendo 24 horas, pero hay un turismo enorme en ese pueblito. Les digo que venden semipreciosas. Y aquí viene el río artificial y tú cruzas por estos pasos y los coches siguen andando por aquí. No están diseñando con el clima. En vez de decir, qué problemón, tengo un chorro de agua, y pasarlo todo por abajo, en vez de verlo como un problema, lo ven como un atractivo turístico, ¿no? Como un atractivo único y especial. Por eso, el diseño que llamábamos influenciado por la globalización no nos sirve, porque hace que no veamos estas grandes posibilidades. En vez de verlos como grandes posibilidades, lo vemos como un problemón y no hacemos espacios espectaculares únicos. Y estoy diseñando una calle, ¿eh? No estoy diseñando un parque, no estoy diseñando una plaza, no estoy diseñando nada espectacular. Es una calle. Ajá. Entonces, esta agua, pues puede ser una posibilidad maravillosa, ¿no? Estoy diseñando una calle. Ahora, ¿qué pasaría si fuera una zona de juegos infantiles? ¿Cambiaría en zona desértica y en zona húmeda? Ya no vamos a decir en zona húmeda, zona desértica y zona templada. Muchísimo. Debería de cambiar. ¿Cómo son los juegos infantiles? Son juegos infantiles que son así, pum, 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 el bloque, la resbaladilla, las escaleritas, ¿no? Y son espantosos, ¿no? Vamos a pensar que por cosas de la globalización tengo que comprar el mugre módulo. Ya lo compré. Cambiaría cómo montarlo en una zona templada y cómo montarlo en una zona seca o en una zona húmeda totalmente. En una zona húmeda o en una zona templada, yo lo dejaría plano, metería mis árboles, como les dije,
perennes y subcaducifolios para que la gente metería una isla en medio de verde, porque eso es lo que hacen, quitar todos los árboles cuando es una tontería, para que los papás puedan estar vigilando. Esto está obviamente en un plano hacia atrás. Si estuviera aquí, si fuera un cuadro, aquí estaría el juego. De hecho, aquí yo haría la isla para que los papás estén acá y los juegos los sembraría acá, alrededor. Entonces los papás tendrían la posibilidad de estar viendo a sus hijos en todos los juegos, ellos corriendo como chinampinas y ellos, o los abuelos, ¿no? Si pongo solo sillas aquí, pues el abuelo se va a tener que estar cambiando de silla en silla porque no ve qué pasa en el otro lado. Esas cosas simples no las hacemos. ¿Qué diseñamos? Una plancha de, quién sabe qué, de foamy. Metemos, bueno, obviamente no está diseñado el juego en medio y bancas en cualquier dirección, aunque les dé el sol de frente. Y eso a veces ni hay bancas. Y bueno, no hablemos ni siquiera de árboles, ¿no? O sea, no tenemos la menor planeación de nada. No somos unos diseñadores, somos unos constructores sin conciencia, ¿no? En cada zona donde hubiera bancas, en unas pondría árboles y en otras no, para que estas bancas unas tuvieran sol y otras no, y otras la mitad, para que las diferentes percepciones del calor, como ahorita vimos en este salón, hay personas friolentas, hay personas más grandes, hay personas más jóvenes, hay personas sanas, hay personas enfermas, puedan tener un lugar en la ciudad. Esto es clima templado, ¿no? Sí es diferente esto a esto, ¿no? Y eso tiene que ver con los planificadores, con los diseñadores, con los paisajistas, ¿sí? Entonces, este es el espacio que yo haría en clima templado. El espacio que yo haría en clima seco, normalmente los climas secos no tienen topografía. Yo lo que haría es, si este es mi nivel, a ver, perdón, clear. Este es mi nivel de terreno, ¿sí? Lo que yo haría sería excavar con dos objetivos. Meter un montículo aquí, otro aquí, meter el juego aquí y que esto me provoque sombra. Yo poder poner árboles, los que pueda aquí, que van a ser casi siempre subcaducifolios. No hay mucha selección, alguno que otro perenne. Obviamente también aquí. Y en estas zonas hacer escaloncitos donde la gente se pueda sentar y esté protegido, porque también en las zonas secas hay mucho viento que viene con mucho polvo. Entonces quedan como en una cuenquita protegidos. Digo, lo hundí mucho, ¿no? Pero con que lo hundas 1,20 m, 1,50 m, y que los niños puedan estar aquí, ¿no? Protegidos del viento seco. Aquí obviamente podría bajar este nivel dependiendo de dónde esté el viento, para que el viento que exista esté más humedecido por la vegetación y entre el viento más humedecido, ¿no? Acá. Pero lo haría hundido, ¿sí? En el caso del clima húmedo, súper húmedo, quitaría árboles, porque no necesito tantos árboles. Otra vez, los haría subcaducifolios, que diga caducifolios otra vez, tuk, tuk. Y tal vez haría el juego hundido, y fíjense por qué. Porque aquí, esto lo hacen mucho en Alemania, dejan unas gravas
y aquí contienen el agua. De hecho, ¿saben qué lo hacen en clima templado? Porque ahí tienen como en Alemania, en esa zona que vi, tienen no es clima templado, pero la precipitación es tipo clima templado, como de 600. Y almacenan el agua acá para después usarla para riego, ¿no? Entonces, aquí escurre el agua. De hecho, era un skate park y la parte baja, para que no se inundara el skate park, era, que eso lo estamos haciendo ahorita en la avenida donde pasa Río de los Remedios, va a haber skate parks y la parte baja la vamos a manejar así, con gravas. Aquí está la zona de juegos arriba y la humedad viene hasta acá. Entonces eso nos evita, primero, que se inunde el, ¿cómo se llama? El juego. Ay, no sé por qué salió eso. Y segundo, acumular el agua y darle un reuso, ¿no? Entonces, ¿la puedo hacer plana? Sí, también la puedo hacer plana. Puedo poner el juego acá. Otra vez los árboles. Digo, hay cientos de posibilidades, ¿no? Los árboles caducifolios, mucho espacio para que entre el sol y los papás puedan esperar en el solecito, sin la humedad encima de ellos. Muy pocos árboles caducifolios y obviamente una pendiente, ya sea hacia afuera, podría ser, ay, perdón, la pendiente hacia afuera con unas canaletas para toda el agua de lluvia tenerla fuera del juego, ¿no? Y si hay tanta humedad, ¿no? Tratar de que esto sea un juego en otro lado, ¿no? Que me haga que esto se vea como que es parte de todo el contexto que tenemos, ¿no? De clima húmedo. Pero ven cómo no puedo diseñar ni de casualidad igual en un clima y en otro. Entonces estamos perdiendo unas posibilidades maravillosas de diseño único y especial. Jimena, sí, dime. Ah, sí, es que la levanté cuando estábamos viendo lo Ah, de ok. el agua y eso me recordó mucho a Chiapas. Hubo un tiempo que vivía allá y lo que más me sorprendía eran en las calles porque las banquetas eran muy altas y entre cera a cera había como puentecitos. Y cuando llegó la temporada de lluvia lo entendí. Nunca había visto llover tanto. Y no eran 24 horas, sino eran días enteros lloviendo. Exacto. Y eran cantidades inmensas lo que caía de agua. Exactamente. Y nosotros, en vez de verlo como una posibilidad, decimos que se vaya el agua, que se vaya. Pero si, imagínate si eso lo hacemos una especie de atractivo turístico y ya después le inventas algo al pueblito, ¿no? Ah, además allá pues hay comida deliciosa, ni siquiera lo tienes que inventar, simplemente canalizar qué tipo de, por ejemplo, puedes decir, ah, pues aquí se come delicioso, hay cafés deliciosos, y te la vas a, o sea, te lo digo porque es el pueblo que fui en Brasil, era, de verdad, yo decía, es que ¿cómo puedes disfrutar 24 horas lloviendo? Y como tú dices, no 24 horas, días. Y era porque había un cafecito, la tienda de la joyería, que si el tejido regional, con las bolsitas, o sea, te la pasabas comprando y comiendo, ¿no? Y ellos encantados porque era una entrada de dinero en época de lluvias del peor tipo, ¿no? Y hay otro ejemplo que les puedo dar de una zona turística de cocodrilos que también es muy húmeda en época de lluvias y es seca. Y en las dos épocas hacen diferentes tipos de actividades ecoturísticas. La próxima clase me recuerdan, eh, se llama Isla du Grande y me recuerdan que les diga cómo es esa isla y cómo fue diseñada a nivel, pues para el ecoturismo
y cómo se ocupa los 12 meses del año. Y es totalmente diferente ir en época de secas que en época de lluvias. Son dos experiencias distintas. Entonces me recuerdan la próxima clase Isla du Grande. Entonces, no sé si este ejemplo de la calle les queda claro de que no podemos omitir las grandes, como yo diría, oportunidades que nos da el clima de diseñar espacios más confortables, que tengan más que ver con el bienestar, porque el bienestar tiene que ver con la cultura, con la economía y con la sustentabilidad, como ya vimos, ya no les tengo que explicar más, y que podemos meter y darles a estos poblados y a esta característica en el diseño de atracción única y especial, ¿no? No tenemos que copiar nada, tenemos que entender cómo actúa el clima, la topografía y el contexto. Por eso siempre le llamo análisis socioambiental para diseñar cosas extraordinarias, ¿no? Entonces sí, pues vemos arquitectos y está bien que veamos libros y yo no les digo que no, pero apliquémoslo con sentido común, con profesionalismo, con humanismo, ¿no? No estamos siendo arquitectos, por lo menos no sé si esta era vaya a salir mejor, pero las otras generaciones no salieron arquitectos humanistas, sino exhibicionistas. No todos, ¿no? Pues no podemos generalizar, pero sí creo que está clara creo que el ejemplo les queda claro, ¿no? Y en el caso de los urbanistas, sé que a veces no llegan a tanto detalle, pero simplemente contemplar el ancho, las canaletas, los elementos básicos de disposición de los elementos, que sea un río o un lago o una zona inundable, no es un problema, es una oportunidad. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, creo que ninguna. Bueno, si se fijan, ahorita vimos, simplemente pareciera mentira, pero vimos cómo usar el arbolado en una calle. Eso fue lo que aprendieron hoy. Y que no se usa de forma igual en una calle principal, que en una carretera, que en una zona peatonal y en diferentes climas. Eso fue lo que vimos hoy. ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo seleccionar ese arbolado? Después lo vemos. Creo que no es tan importante como el criterio general que ustedes tengan para contratar a alguien y supervisarlo y que les dé todas estas dudas, ¿no? Porque ustedes van a estar en lugares de decisión, eso se los garantizo, ¿va? Entonces, bueno, nos vemos el lunes de 7 a 9. Igual, este lunes les mando el link y seguimos viendo los climas y ya vamos a ver, bueno, vamos a seguir así viendo el clima y el diseño de diferentes elementos, ¿va? Sí, gracias. Sí, me Sí, parece bien. hasta luego. Gracias. Ok. Descansen y desayunen. Bye. Gracias. Gracias. Tengan buen fin de Gracias, semana. cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.